Economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Qué pasó? Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por la reforma laboral. La ministra de Trabajo anunció que ya hay algunos acuerdos con empresarios y centrales obreras sobre este proyecto que irá al Congreso. Los gremios tienen dudas y preocupaciones. Analizaremos el tema con el experto Mauricio Olivera, vicerrector de la Universidad de los Andes. No para la polémica sobre las reservas de gas. La ministra Irene Vélez debió salir hoy al paso de los cuestionamientos que hay en contra o en su contra por cuenta de este informe sobre las reservas de hidrocarburos. Hubo duros señalamientos del expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora. Analizaremos esta controversia con Felipe Campos de Alianza Valores. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema muy polémico, pero que cada día cobra más fuerza. Se trata de la reforma laboral que está siendo sometida a discusiones en la mesa de concertación laboral. Este trimestre llegará al Congreso para su trámite y también para su respectiva aprobación. Según la ministra Gloria Inés Ramírez, sobre la mesa ya hay propuestas y algunos acuerdos con empresarios de un lado y también con centrales obreras de otro lado. Veamos esos avances. En la subcomisión de la reforma laboral, las centrales obreras presentaron un articulado de 49 puntos en los que se plantean, entre otras propuestas, limitar la contratación a término fijo y por obra o labor y primar los contratos a término indefinido. Los aprendices del SENA deben de tener un contrato de trabajo, deben de tener unos ingresos por ese contrato de trabajo y que debe darse un proceso de formalización laboral en Colombia en el sector público y en el sector privado. El objetivo, resolver entre otros problemas estructurales como el desempleo, las relaciones laborales con los empleadores, el derecho a la negociación y a la huelga y disminuir la informalidad que llega al 58% en el país. Al respecto, FENALCO presentó su propuesta con 10 puntos, entre los que destacan la tercerización de servicios, crear jornadas especiales de trabajo que permitan eliminar el recargo nocturno. No se trata de hacer una reforma laboral para crear más incentivos a quienes están hoy trabajando y que gozan del empleo, o para perjudicar a los empresarios, sino para ocuparnos de que más desempleados en Colombia y los informales del país puedan acceder al empleo formal. Las centrales obreras piden aumentar de forma gradual la licencia de paternidad. Las pequeñas y medianas empresas reaccionaron. Lo vemos muy extralimitado a las capacidades del sector empresarial y a las capacidades y realidad de Colombia, pero también vale la pena que los sindicatos se alineen a las realidades. La reforma laboral también contemplará la regulación de las plataformas digitales y regular más de 700 aplicaciones independientemente de la actividad que desempeñen. Entonces vemos la necesidad de hacer caracterizaciones diferenciales, pero teniendo también unas premisas muy claras. Uno, de que al lado de la rentabilidad económica tiene que estar la rentabilidad social, es decir, tener las garantías sociales para los trabajadores y trabajadoras y el derecho de asociación. La CUT dijo que el lunes presentará su propuesta formal de reforma laboral. El tema no ha sido polémico solamente entre los empresarios y las centrales obreras, también han surgido voces a favor y en contra entre los expertos. Doctor Mauricio Olivera, vicerrector de la Universidad de los Andes, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le digo? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación a Signo Pesos y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Doctor Olivera, ¿qué tan urgente, qué tan necesaria es una reforma laboral en Colombia? Muchísimo. Una reforma laboral es absolutamente necesaria. Como se vio en los estudios que hizo la Misión de Empleo hace un par de años, el mercado laboral colombiano sufre de muchos males, es muy disfuncional en muchas dimensiones. Un alto desempleo y una alta informalidad. En América Latina, algunos países tienen alto desempleo,
pero baja informalidad, y otros tienen alta informalidad pero bajo desempleo. Acá sufrimos esos dos males entre muchos otros del mercado laboral. Entonces, una reforma laboral es muy urgente. Doctor Olivera, empecemos analizando varios puntos que por lo menos hemos conocido. Todavía no hay un texto definitivo, pero ya los interesados en el tema han revelado algunas pistas. Por ejemplo, la situación de los estudiantes del SENA que hacen prácticas en las empresas. ¿Ellos deberían ser considerados empleos o empleados formales con todas las garantías? ¿Eso sería bueno o sería malo? Yo creo que hay que ver la reforma más allá de ir, Víctor, y ya voy al punto específico, punto a punto. Hay que entender que uno de los grandes problemas de la reforma es que si se toma una decisión, gana alguien y pierde alguien. Si hay unos costos mayores, ganan los trabajadores, pierden los empresarios. Y como escuchamos en la entrevista, pues el país está lleno de microempresarios, donde los costos les pueden pegar muy duro y pueden irse a mayor informalidad. Entonces yo creo que es necesario tener una visión integral del mercado laboral que afecta a todos los colombianos, para entender las acciones que se tomen, a quién gana y quién pierde. Los recursos son escasos, entonces alguien gana y alguien pierde, y ese equilibrio es muy difícil. Por eso una reforma laboral es tan difícil discutirla, pero sí es necesario entender quién gana y quién pierde. Por ejemplo, vamos con los aprendices del SENA. Más allá de una respuesta exacta de si deberían ganar o no deberían ganar un salario, los jóvenes son un grupo poblacional muy importante. Los jóvenes han protestado muchísimo por falta de oportunidades laborales, y gran parte de esta falta de oportunidades laborales se da porque las empresas piden experiencia. Por eso los aprendices van ganando experiencia. Acá podría entrar el sector público, ya han intentado hacerlo, para que haya más aprendices, inclusive pagos, pero sobre todo que vayan adquiriendo experiencia para luego poder garantizar un empleo mucho más formal. Entonces creo que esto es necesario equilibrarlo muy bien, obviamente para que los aprendices ganen, pero para que y los jóvenes en general ganen a través de la experiencia, y que las empresas no tengan un costo muy alto. Claro. Doctor Olivera, otro de los puntos sobre los que se ha hablado es darles 12 semanas de licencia de paternidad, por supuesto, a los hombres. ¿Eso cómo lo ve usted? Actualmente la licencia es de pocos días para los hombres frente a la licencia, creo que son 4 semanas, frente a la licencia de las madres. Claro, es la ley José que da la licencia de paternidad. Es necesario pensar también en la equidad de género entre hombres y mujeres, por ejemplo. Así como las mujeres tienen derecho a estar con su hijo recién nacido, los hombres también deberían tenerlo. Pero obviamente esto puede implicar unos costos. Insisto, este equilibrio es muy difícil. Creo que el gobierno tiene que darse, perdón, lo digo coloquialmente, esa pela, pero buscar esos equilibrios es muy difícil, y tiene que buscar equilibrios no punto por punto, sino sumando todos los puntos para ver si gano con esto, pierdo con esto, en el buen sentido, y entender que la reforma tiene que cubrir a todos los colombianos. Por ejemplo, y me voy a otro punto, el tema de horas extras vuelve a aparecer. Eso va a ser un costo mayor para los empresarios, para la mayoría son microempresarios, y se puede terminar en mayor informalidad. Entonces, insisto, en una reforma laboral lo difícil es que alguien gana y alguien pierde, y toca buscar esa equidad, que es el equilibrio del cual hablaba la ministra, que es tan importante tener en cuenta, tal vez no punto a punto, sino teniendo en cuenta todos los puntos, buscar equilibrio con la reforma. Pero es que usted está tocando tal vez uno de los puntos centrales y más polémicos, y es que regresen los recargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde. Actualmente ese recargo se genera a partir de las 9 de la noche. Creo que antes del 2002 existía este mismo horario. Después de las 6 de la tarde la hora laboral era más costosa. ¿Por qué dice usted que esto podría generar mayor informalidad? Si el trabajo es más costoso, no el trabajador, el trabajo, pues eventualmente no se va a poder pagar, y muchas empresas que quedarían en una situación muy difícil financieramente podrían pasar a la informalidad, por ejemplo. Por eso ese equilibrio es tan difícil, y pasa lo mismo, por ejemplo, con los aumentos salariales. Cuando el aumento salarial es muy alto, pues muchas más personas terminan en la informalidad ganando menos que el salario mínimo. Insisto, ese equilibrio es necesario tenerlo en cuenta. Además, ¿por qué?
hay muchas formas de contratación y de trabajo diferente. No porque sea la pauperización del trabajo, como lo afirman muchos, sino porque ya hay diferentes formas de trabajo. La misma ministra lo dice en esta entrevista, por ejemplo, los programadores en las plataformas pueden trabajar un domingo por la noche porque los contrata una empresa acá en Colombia, pero trabajan para una empresa en Estados Unidos o en la India. ¿Sí me explico? Claro. Y en ese sentido, entonces, se tratará de cobrar horas extras. De pronto la empresa ya no busca a los trabajadores colombianos, sino los trabajadores en la India misma. Entonces, digamos, todos esos equilibrios son importantes tenerlos en cuenta. Yo creo que hay que tener una visión grande, y es que la mayoría de trabajadores y la mayoría de empresas ganen con estos temas, teniendo en cuenta que hay diferencias sectoriales que son importantísimos para saber cuál va a ser el equilibrio general de esta reforma. Hay empresas que viven prácticamente de la noche, tienen horarios extendidos. Otro punto muy controvertido, doctor Olivera, es el de acabar con los contratos de prestación de servicios. ¿Cómo lo ve usted? ¿Bueno o malo? Prácticamente vincular a todas las personas a las nóminas de las compañías. En general, lo primero que ha dicho el gobierno es los contratos, se refiere a los contratos de prestación de servicios en el sector público. Esto es necesario analizarlo también. Hay muchos trabajadores del sector público que están con contratos de prestación de servicio, pero que cumplen con funciones misionales. En ese sentido, sí deberían estar en la planta, porque debería ser equivalente con los que están de planta. Pero más allá de simplemente decir quitemos todos los contratos de prestación de servicios en el sector público, es necesario hacer un análisis mucho más detallado de las cargas de trabajo, de las funciones misionales de cada entidad y saber cuántos trabajadores se necesitan. Hay otros que son temporales porque se necesitan solo temporalmente, y esta figura no se puede eliminar completamente, porque si no llegaríamos a unas rigideces frente a un mundo muy cambiante. Entonces, todo esto necesita más detalles, más análisis e, insisto, buscar un equilibrio adecuado entre empresarios y trabajadores, y dentro de los trabajadores están los trabajadores formales, los informales y además los desempleados. Entonces es un equilibrio muy, muy complejo de lograr, pero el ministerio con su liderazgo debería buscarlo. Ha mencionado usted la frase como 5, 6 o 7 veces durante esta entrevista, equilibrio. ¿Cree usted que está desbalanceada esta reforma? ¿Le parece que de pronto está muy en favor de los empleados, de los trabajadores? Yo viendo estos puntos, la verdad, creería que me beneficiaría de muchos de ellos como trabajador, pero de pronto no estarían pensando en el golpe que esto significaría para muchas de las empresas, teniendo además en cuenta cómo está el tejido empresarial colombiano, que está conformado básicamente en su mayoría de micros, pequeñas y medianas compañías. Más que un juicio de valor para afirmar que está desbalanceada, me atrevo a decir dos cosas. Por un lado, está la mesa de concertación. Yo creo que uno de los puntos muy importantes que está aplicando la ministra es el diálogo social. Esto es una figura de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, a través de la cual todos los actores pueden hablar. Entonces, están los empresarios y están los trabajadores. Importante, por ejemplo, que dentro de los empresarios estén las organizaciones de las micro, de las pequeñas empresas y medianas empresas, por ejemplo, ACOPI. Escuché a la directora de ACOPI en la entrevista. Entonces, es importante que este diálogo se dé para buscar equilibrio entre todas las partes a través del diálogo social. A veces es muy difícil tener representantes de los trabajadores informales y de los trabajadores y de los que están desempleados. Esas voces también son importantes, porque si el salario sube mucho o hay unos costos mayores para las empresas, por ejemplo, pues muchos terminan la informalidad, porque las empresas no pueden contratar muchos trabajadores. Por eso ese equilibrio es tan importante. En segundo lugar, el ministerio y la ministra imprimió 18 puntos. Dentro de esos 18 puntos veo dos grandes líneas, una como de la estabilidad laboral, por un lado, y por otro lado, tener en cuenta particularidades específicas de sectores específicos como las plataformas, como el sector rural. Entonces, digamos, ahí yo creo que hay tal vez una contradicción, aunque todavía no está la reforma y no ha sido tan clara, una contradicción entre las rigideces que se pueden poner y la flexibilidad que es necesario, porque hay diferentes formas de trabajar. Yo creo que eso toca dilucidarlo a través de ese diálogo social para llegar al mejor equilibrio posible.
Claro, pues doctor Olivera, la verdad muchas personas también están reconociendo esto que está ocurriendo con la reforma laboral, que está siendo concertada, que se está teniendo en cuenta la voz de muchos participantes del mercado laboral, a diferencia, por ejemplo, de las críticas que han surgido por el lado de la reforma a la salud. Y bueno, hay muchas preguntas que se me quedan en el tintero, trabajos por horas, en fin, plataformas digitales, pero en la medida en que vayamos conociendo más detalles sobre este proyecto, seguiremos hablando. Muchas gracias, doctor Olivera. Víctor, muchas gracias y nuevamente un saludo a los televidentes. Desde la Vicerrectoría de la Universidad de los Andes. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere los duros cuestionamientos de Armando Zamora, expresidente de la ANH, a la ministra Irene Vélez. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sigue en el ojo del huracán por cuenta de un informe sobre reservas, en el que se afirma que las reservas de gas alcanzan por lo menos hasta el año 2042, cuando oficialmente se había dicho, de acuerdo inclusive con cifras oficiales, que durarían solo para 8 o 9 años como máximo. La ministra hoy debió salir a aclarar el alcance de este informe de un estudio del ministerio y además respondió a las críticas de su propia viceministra, quien cuestionó que el nombre de ella aparezca en ese informe cuando no lo había avalado. Veamos. ¿Qué tipo de cifras encontramos? Encontramos que hay 118 contratos en exploración. Es decir, que en la próxima década vamos a tener 118 contratos, áreas concedidas que van a estar reportándonos recursos y ojalá reservas. Para nosotros eso era absolutamente clave. ¿Qué otra cosa nos permite ese documento? Nos permitió reconocer que hay 35 contratos en fase 0 o fase preliminar. Tenemos ahí el reconocimiento a quien es el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Por supuesto, Gustavo Petro no participó en la elaboración del informe, pero se le hace el reconocimiento porque de manera estándar todos los documentos, ustedes pueden revisar los documentos de todas las instituciones públicas, tienen ahí nombrada su línea de jerarquía política. Ahí también está mi nombre y está el nombre de la viceministra porque ella hace parte de esta cartera. Y en medio de esta gran polémica se pronunció el expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, quien hizo serios cuestionamientos a este documento y a la propia ministra Irene Vélez. Armando Zamora habla en tono bajo y sin sobresaltos, pero sus declaraciones son categóricas a la hora de referirse a este estudio que hoy tiene enredada a la ministra de Minas y Energía. En el documento se dice que las reservas de gas alcanzan hasta más allá del año 2040, cuando ya se sabía que no alcanzan sino para 8 o 9 años. Cuando lo conocí me sorprendió y pregunté en la ANH por pura curiosidad de dónde han sacado eso y ahí nadie estaba enterado. Se enteraron cuando salió el informe. Señaló que este tipo de análisis es muy delicado y por eso siempre se deja en manos de los que sí saben. Lo tienen que hacer expertos, independientes, auditores. Debió haber sido aprobado por el Consejo Directivo. Un informe así que ni fue conocido por el Consejo ni por los funcionarios me sorprendió muchísimo y las conclusiones me sorprendieron todavía más. Las conclusiones del documento lo sorprendieron a él como al resto de expertos del sector petrolero porque sin más ni más casi triplican el alcance de las reservas de hidrocarburos. No hay ninguna pieza nueva de información que nos lleve a pensar que hay que cambiar el análisis. No sabemos de dónde salieron esas nuevas puntos de vista, esos nuevos estimativos. Es más, dice que en octubre pasado, cuando él dejó la presidencia de la ANH, dejó un informe de balance y proyecciones del sector petrolero con las cifras claras. Entregué mi informe en octubre y este salió en diciembre. En cuestión de 2 meses hayan cambiado absolutamente todo lo que se conoce en ese aspecto en la agencia y en el público y en la industria. No, a todo el mundo lo tomó por sorpresa, o sea, hay algo que no conocemos. Por eso Armando Zamora no duda en hacer esta afirmación sobre la cartera a cargo de Irene Vélez. En el ministerio hay como, no es muy transparente ese proceso, porque hay muchas cosas de las que no se entera ni el director de hidrocarburos ni la viceministra y no se sabe quién los hace, no los consultan.
pero va más allá y lamenta que con base en ese informe que cambia lo que todos saben sobre las reservas de hidrocarburos, el gobierno esté basando su decisión de no firmar nuevos contratos petroleros. Yo nunca hubiera firmado un informe de esos. Duros cuestionamientos. Para conocer opiniones de otros expertos, quiero saludar al doctor Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de la firma Alianza Valores. Doctor Campos, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches. Muy bien y muchas gracias por invitarme. Doctor Campos, ¿qué opina usted de esta gran controversia? Porque, digamos, el sector petrolero tiene su tecnicismo propio, es difícil a veces de entender de qué estamos hablando, pero básicamente hay unas reservas que tienen una mayor probabilidad de sacarse de la tierra y que nos llegue a la casa para bañarnos, para ducharnos o para preparar el huevo de todas las mañanas. Y hay otras reservas que están por ahí, que aparentemente podrían estar debajo de la tierra, pero que no sabemos ni cómo las sacaríamos, si habría inversión para sacarlas, si tenemos la infraestructura para sacarlas. Y aparentemente el Ministerio de Minas y Energía está sumando todo para decir que nuestras reservas de gas alcanzarían para más o menos 20 años. ¿Está bien hecho hacer ese cálculo? No, en realidad yo tampoco soy un experto en el sector petrolero, yo estoy en el sector financiero, pero digamos que dentro de un tema que es supremamente complejo y que tiene muchísimas capas para estar estudiando, hay unos consensos. O sea, me parece que de alguna forma en la opinión pública puede estar quedando la idea de que esto es de una opinión, es que si uno cree que de pronto hay más o de pronto hay menos, hay unos estándares internacionales y por más de que se digan cosas aquí adentro o se hagan ejercicios, el estándar es uno solo. Y el estándar es cuando tú vas a medir las reservas que tenemos de gas, las reservas que tenemos de petróleo, se van a buscar las reservas probables, que son las que tienen un 90% de probabilidad, digamos, de ser sacadas y comercializadas y generarnos un ingreso. Ese es el estándar. ¿Qué quiere decir eso en el estándar? Pues que Colombia tiene... ¿Probables son las que nos alcanzan para 9 años? Exactamente, las probables en gas nos alcanzan para 8 años. Que fue el último reporte que tuvimos hace un año de la ANH, y en petróleo 7.6. Así es que nos van a mirar y nos miran siempre a nivel internacional. ¿Cuáles son las probables? Después uno podría estirar la cuerda y decir, no, ¿sabe qué? De pronto, las probadas, de pronto metamos las probables, que son las que tienen un 50% de chance de ser recuperadas, y eso puede ser estirar un poquito la cuerda. Y en ese caso, Colombia estira la cuerda y en gas podría tener hasta 10 años y medio, y en petróleo podría estar a tener 11 años. Estoy diciendo, eso ya no es estándar, pero uno podría argumentar algo acerca de eso, es lo que se conoce las reservas 1P y las 2P. De ahí en adelante hay otras definiciones, le meten las 3P, que son una probabilidad muy bajita de ser recuperados, y hasta ahí de todas formas ya estamos hablando de ciencia ficción. Cuando uno comienza a hablar de meter los recursos contingentes y prospectivos que no tienen nada que ver con las reservas, pues ahí sí ya está hablando de otra cosa. Ni siquiera está estirando el 1P, el 2P, el 3P, sino se están metiendo con otras variables. Entonces, para nosotros eso siempre ha estado claro, para el mercado siempre ha estado claro, y yo creo también que por eso, Víctor, la sensibilidad de los anuncios ya es mucho menor, porque realmente son cosas que no entendemos y que sabemos que no son ciertas. Y lo que nos queda claro de pronto desde la entrevista de la ministra el día de hoy es que ella confirma eso, que las reservas son unas y que las reservas no han cambiado. Colombia tiene, como le digo, 8 o 10 años si uno quiere estirar la cuerda con 1P o con 2P, y que el resto es un ejercicio del gobierno y que simplemente están haciendo un ejercicio. Claro, las críticas son, ¿cómo va a ser un ejercicio y lo va a volver un número oficial? Digamos, si ese fue el intento. Y segundo, hay otras críticas ya puntuales, como hablaba el experto ahora, acerca del ejercicio. Usted, primero, es muy difícil meter los recursos contingentes y los prospectivos y meterle una probabilidad. Todo eso ya comienza a ser una opinión que de pronto, según los expertos, no sería tan experto. Entonces, hasta ese tema sencillamente no es aceptable, y resaltar un poco que ya los mercados no están parándole bolas a esas interpretaciones adicionales. Ahora, doctor Campos, no estamos hablando de un tema menor, porque detrás de esta cifra está la posibilidad de cambiar el modelo económico de nuestro país. Imagínese usted, de dejar de firmar nuevos contratos para seguir explorando, buscando recursos, buscando hidrocarburos. ¿Cómo le pega esto a la credibilidad de nuestro país? Porque una cosa es que usted y yo hablemos aquí, o inclusive si tuviéramos la oportunidad de hablar aquí con la ministra sobre estas cifras, y otra cosa es salir a decir que tenemos reservas para casi 20 años en el Foro Económico Mundial.
Yo creo, Víctor, que digamos que los inversionistas están un poco agotados con este tema, porque ha habido muchas señales diferentes. Entonces yo sí creo que hay en este momento, la palabra es credibilidad. Yo creo que hay algunos anuncios en que uno dice, no, en este momento va a haber mucho susto, y ya el mercado sencillamente como que no cree en esos anuncios, está esperando que realmente haya un consenso, porque también conocimos hoy pues que en realidad el ministro de Hacienda no ha hablado con la ministra de Minas. Entonces en realidad al final lo que se ha perdido es un poco la fuerza de ese plan de transición energética que a todos nos interesa, pero se ha perdido como en realidad el soporte numérico que hasta hace un par de meses estábamos muy confiados que iban a basarse en eso. Entonces lo que le digo un poco, Víctor, es hay más escepticismo de que en cualquier punto más adelante, y creo que las palabras de la ministra también se resaltó eso, ella decía, en este momento es lo que creemos, que no va a haber nueva exploración petrolera ni de gas, en este momento. Yo creo que ya los inversionistas están pensando, bueno, en cualquier momento cuando los números comiencen a mostrar la realidad, que Colombia tiene 8 años de reservas en ambos, vamos a abrir la puerta. Entonces, como le digo, unos anuncios que podrían ser bastantes, generar bastante nerviosismo, el mercado los ha tomado muy tranquilo. Le han quitado poder o le han quitado credibilidad al tratamiento de transición. Cuando usted habla de mercado, ¿a qué se refiere? ¿Al mercado petrolero o al mercado de capitales? Porque pues en medio de esta discusión de que en el Ministerio de Minas y Energía dicen una cosa y después sale el ministro de Hacienda del mismo gobierno a decir otra cosa, desmintiendo un poco las versiones del Ministerio de Minas y Energía, pues vemos, por ejemplo, doctor Campos, que el dólar como si nada, de hecho cayendo y cayendo y cayendo con mucha fuerza. Y el año pasado ocurrió todo lo contrario. En medio de una discusión muy parecida, el dólar se pegó una trepada impresionante y muchos atribuyeron ese movimiento en gran medida a esa discusión sobre el sector hidrocarburos. ¿Qué está pasando con el dólar y también con la acción de Ecopetrol? ¿Esto podría ser perjudicial para la compañía? Yo creo que hay una línea que hay que trazar, porque hay algunas personas que argumentan que como las noticias, estas noticias de repente otra vez estamos compaginando con los números. El año pasado hicieron subir el dólar y no lo están haciendo subir ahora, entonces la gente está concluyendo entonces que nunca lo hicieron subir. Y aquí lo que hay que resaltar es que ya los activos colombianos han sufrido un castigo enorme, al punto que el dólar, comparado con cualquier moneda de la región, está entre 800 y 1200 más costoso en un transcurso de un año. O sea, lo que le estoy diciendo, Víctor, es que si los ruidos locales, ya sean políticos, económicos, que la gente le quiera poner el nombre, Colombia debería tener un dólar entre 3.300 pesos y 3.800 pesos. Entonces, como ya se ha incorporado todo ese nerviosismo en el mercado, un nuevo anuncio de lo mismo, de lo que no sabemos si sí o si no, pero de lo mismo, el mercado ya no le quiere parar bolas, ya no está generando tanto nerviosismo, y segundo, ya está incorporado. Nosotros hemos tratado de insistir mucho. Puede que vengan noticias difíciles o noticias volátiles para los mercados en Colombia, pero a Colombia el año pasado lo castigaron como si fuera a ser una economía fallida, le metieron 1.000 pesos o 1.500 pesos en el dólar. Entonces ya muchas de las noticias negativas que pueden salir están incorporadas en el precio. ¿Qué están haciendo los inversionistas? Dándose cuenta que el peso colombiano está muy barato a nivel global y están pensando que de pronto el país no va a lograr, pues no va a tener unos cambios tan grandes a medida que estos planes no son tan contundentes. Doctor Campos, una última pregunta. ¿Qué pasaría en el hipotético caso, que es muy probable, es posible, ¿no? Que el gobierno definitivamente tomara una decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos basándose en este informe, en el de los 20 años, donde usted nos acaba de explicar, están sumando cosas que aparentemente pueden ser o pueden tener una muy baja probabilidad de ser ciertas? Yo creo que en el caso en que tuviéramos una reunión de presidente con ministro de Hacienda, con ministro de Minas, y dijeran sí, definitivamente no hay, creo que generaría volatilidad, pero ya no la misma volatilidad antes, Víctor, porque los mismos números están mostrando que ese punto de vista puede cambiar en un año cuando los números sigan digamos, los números son uno solo. Si Colombia tiene 7 o 8 años, y si Colombia va a tener más años, pues lo vamos a descubrir, quién sabe, en 3 o 4 años. Entonces yo creo que hay cierta confianza de que Colombia no puede darse ese lujo y que eventualmente, si se llegara a tomar una decisión de esas, poco a poco o se reversaría o se moderaría, como vuelvo a insistir un poco, la ministra dio a entender, y si no hay información, pues cambian las decisiones. Entonces yo
si bien el año pasado decíamos, este es el tema de la nueva exploración petrolera y de gas es el tema, yo creo que se ha diluido muchos efectos. Y sí puede generar volatilidad si el gobierno se para, digamos, en el punto y dice no hay más, pero yo creo que uno hace cuentas y dice, es muy posible que el gobierno tenga que reversar ese tipo de medidas. Y sí creo que desde el punto de vista del gobierno, digamos que el anuncio que puede generar volatilidad y que todos estamos pendientes ahora es la reforma pensional. Ese sería entonces el tema más importante para este año, doctor Campos, la pensional para los mercados. Exactamente, los mercados tienen el nivel de concentración también como de un pececito de pecera. Uno no va a estar pensando en un tema 1000 veces, no lo va a repensar. Y ahorita el tema es la reforma pensional y el número de salarios mínimos que tenga el pilar contributivo en la propuesta del gobierno. Claro, muy interesante eso. El año pasado el gran catalizador era este tema, la no exploración de nuevos contratos de hidrocarburos, la no firma de nuevos contratos, y para este año seguramente el gran catalizador será, o el tema importante para los inversionistas, la reforma pensional. Gracias, doctor Campos. Feliz noche. Gracias, Víctor. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Aquí explicándonos lo que según él piensa ha sido la reacción de los mercados en medio de esta discusión. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos un dato muy interesante. ¿Cuáles países tienen más aeropuertos internacionales? Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente. 1,9%, y corresponde al crecimiento de la economía mundial esperado por Naciones Unidas para este año 2023. La cifra significa una desmejora en las expectativas, ya que la ONU en un informe anterior estaba pronosticando un 3,1%. Así que hay una disminución en esta proyección. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. ¿Qué pasó con el dólar? Lleva 5 jornadas consecutivas a la baja. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.538 pesos con 91 centavos. Hoy cayó 7 pesos con 3 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país tuvo un incremento de 0,23%, se ubicó en $86 con 33 centavos por barril. El precio interno del café colombiano también subió y quedó en promedio a 1.797.000 pesos por carga para mañana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,7%. La acción más valorizada fue la del Grupo Aval, tuvo una ganancia de 1,94%, y la que más cayó, Cementos Argos, que tuvo un retroceso de 4,38%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El siguiente es el ranking de los países que cuentan con más aeropuertos internacionales. En primer lugar, Estados Unidos tiene 116. En segundo lugar, China con 88. Tercero, Rusia, 65. Cuarto está México con 38. Luego viene India con 36. Le siguen España, 33 aeropuertos, entre otros países europeos. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.